Hola a todos, buenas noches. Seguimos con el proyecto Leamos. Agradecerles infinitamente por las reacciones a las publicaciones que se realizaron en días anteriores. Un saludo fraterno a Dionisia, Ana María de Colombia por mandarme sus abrazos, igual a mis familiares y amigos que están en Estados Unidos, España, Nueva York, y a los que están también en Ecuador. Muchísimas gracias por esas palabras de aliento. Esta vez seguimos con los cuentos de César Dávila Andrade. En esta ocasión leeré 2 cuentos. El primero se titula Ataúd de cartón. En ese tiempo ya estaban en servicio los teléfonos automáticos. Sin embargo, en aquella barriada adherida a la montaña subsistía una planta de aparatos de tubo. Eran anticuados, es verdad, pero no inútiles. Cabizbajos, casi estrambóticos, se habían hecho apreciar de las viejas familias. Los depósitos de materiales en los que obtuve un pequeño empleo nocturno como vigilante disponían ya de instalaciones modernas, pero los aparatos de pared no habían sido arrancados aún y seguramente iban a permanecer por mucho tiempo en sus sitios dentro de aquel sector industrial. Si en este momento yo quisiera decir algo de lo que escuché esa noche a través de un anticuado fono, mis palabras lucharían sin éxito. Pero me atrevo a fijar mis recuerdos porque no quiero morir totalmente ni saltar con mi esqueleto en y sobre el agujero brillante de esa noche. Recuerdo la hora exacta en que se produjo la llamada, las 11:20. Había apagado la linterna sorda y me hallaba tendido en el banco bajo el grueso capote. De pronto, el timbre del viejo teléfono. Adopté la consabida modulación y pregunté en vano. Nadie contestó desde el otro extremo del hilo. Solo la oscura trepidación de las infinitas líneas metálicas untadas por el viento salvaje de la noche. Y nada más. Pero he aquí que una pequeña voz de mujer comienza a alzarse en la profundidad, como el recuerdo de una nota inacible en la más lejana cuerda de un arpa. Una alegría salvaje se apoderaba de mí. Sentí que me ponía rojo en la penumbra y mis manos, enfriándose, comenzaron a temblar. Ahora, silencio. Luego la voz de la mujer. Alberto, Alberto, ¿eres tú? María Luisa, preguntó la voz del hombre. La misma. ¿Qué hay? Quiero saber si mañana estás franco. ¿Mañana? Sí, salgo a las 5 de la tarde y entra el otro guardián. Alberto, hice lo que me indicaste, sollozó. Le maté esta mañana, le ahogué con las cobijas, ya me faltaba la leche, tengo seco los senos. Era una carga para ambos. Nuevo sollozo. Quiero colgar el fono y salir hacia la frescura de la noche, pero mi fiebre misma me inmovilizó. Escuché entonces la voz del hombre. ¿Me oyes? Envuélvele unos trapos y acomódale una caja de cartón que te llevé el martes. Y mañana a las 5 espérame en el parque antiguo. Lleva la caja, yo me encargo del resto. Otro breve silencio uniéndoles, y luego la voz del hombre ansiosa. Vienen, hasta mañana.
Un asombrado silencio me rodeó en la penumbra de la caseta y escuché el murmullo de mi sangre sobresaltada. En los primeros momentos dudé de la realidad de aquel diálogo y creí haberlo forjado, vencido por la excitación de las continuas vigilias. Afortunadamente, había habido una cita en el diálogo y yo podía concurrir en ella. Después de mediodía salí de los depósitos. Tenía sueto toda una tarde y el siguiente día. Naturalmente, mi primer impulso me condujo al parque antiguo. Lo recorrí íntegramente, calculando el lugar en que podía realizarse la cita convenida por los desconocidos, y supuse que se efectuaría en uno de esos bancos de madera empotrados a la sombra de los pinos. Después de haber practicado el examen de todos los asientos enclavados en parejas escondidos, me alejé con dirección a la ciudad. Anduve fantaseando mucho tiempo, hasta que con sorpresa me vi otra vez frente a las puertas del añoso parque. Eran las 4:30 y decidí entrar. Había recorrido 10 minutos aproximadamente cuando descubrí la figura que buscaba. No descansaba en uno de los bancos supuestos por mí, sino sobre una columna de piedra caída bajo un árbol tupido. Era una muchacha de unos 20 años. La identifiqué al instante por la caja de cartón que sostenía sobre las rodillas. Al pasar la examiné con cierta atención. Tenía el pelo negro y enmarañado, roto a trechos, un mechón agavillado sobre la nuca por una cinta descolorida. El rostro era vulgar, pero le distinguían ahora la palidez y la ansiedad. Una cicatriz gruesa y lívida le surcaba una ceja. Cuando crucé frente a ella, alzó los ojos. Eran enormes, pero inexpresivos y opacos. Habiéndome alejado a conveniente distancia, me interné en un macizo de espadañas y esperé. 5 minutos después aparecía él. Era más pequeño que ella, pero muy ancho y fornido, un rostro de batracio, oscuro, frío y peludo. Parecía estar hecho de sucesivas envolturas musculosas. Algo le entorpecía constantemente y hacía pensar en que la ropa le venía estrecha por todas partes. Tomó asiento al lado de ella y mientras le acariciaba, le besó con insospechable delicadeza el lóbulo de la oreja. Luego, como arrepentido de su ternura, dirigió sus ojos hacia el frente y los desaguó en el vacío, hasta que recordó algo y extrajo un pequeño paquete del bolsillo. Tomó la caja y extendió sobre su tapa el contenido del envoltorio. Sin alzar la mirada, la muchacha se puso a masticar un pedazo de lo que le ofrecía el compañero. Pero a poco guardó el fiambre y se llevó las manos a la cara. Lloraba sumisamente, sin el menor espasmo. Él, en tanto, se dedicó a revisar las ataduras de la caja y las reajustó. Cuando le creyó algo calmada, le tocó un hombro, reanimándole afectuosamente. Se pusieron en pie y se dirigieron hacia la puerta del norte.
La muchacha avanzaba con paso vacilante, apoyada en el brazo derecho del hombre, en tanto que éste sostenía la caja bajo el izquierdo. El ocaso ponía sobre las ramas bajas de los pinos un oro chorreante, casi tangible. Descendía un polvillo luminoso y se perdía a la altura de las personas. Más abajo, alrededor de los troncos y a ras del suelo, flotaba ya la penumbra húmeda de la noche. Faltábales unos 30 metros para ganar la enorme puerta cuando se detuvieron. La muchacha se aferró al brazo de su compañero y sus rodillas se doblaron. Él se inclinó hasta que ella tocara el suelo con el cuerpo y la puso de costado. Alzó enseguida la cabeza y, no viendo a nadie, se alejó unos pasos hasta situarse detrás de un árbol. Sin vernos, esperamos. Un grupo que pasaba por ahí cerca descubrió a la mujer tendida en el sendero. Entonces me aproximé. Todos preguntaban y hacían observaciones, formando automáticamente ruedo en torno a la muchacha. Esta se desangraba en silencio, con las piernas muy juntas. Una hemorragia incontenible la vaciaba sin ruido. En derredor escuchaba un vocerío confuso y exaltado, pero no lograba darme cuenta del significado de las palabras. Me sentí en el centro del círculo que se había vuelto compacto, hasta que una voz autoritaria rompió el anillo de curiosos y entraron unos hombres de uniforme portando una camilla. Con las precauciones del oficio, acostaron en ella el cuerpo de la moribunda y lo levantaron. La gente se abrió para darles paso. En este momento volví a ver al hombre de la caja. Hallábase junto a mí, sudoroso y anhelante. Sin mirarme me empujó por el pecho y siguió a los camilleros. Los mozos deslizaron las parihuelas en el interior de un carro negro y hermético, que a poco desaparecía sonando su ahilada sirena por las calles. Solo entonces volvió el hombre la atención a la caja y recordó el destino que debía darle. Se había abierto el cuello, respiraba dificultosamente. Hacia la izquierda sonó la campanilla de un carro eléctrico. Su gran ojo luminoso, en forma de media naranja, creció rápidamente. Una mirada sobre el sujeto me hizo entender que había resuelto embarcarse. Buscaba moneda fraccionaria en sus bolsillos. Decidí seguirlo a donde fuera. En la parada saltó el carro. La gente regresaba muy estrecha de su paseo. El hombre de la caja atrapó la única manija pendiente del techo del vehículo. En la próxima parada subieron algunas personas más y la estrechez se volvió sumamente incómoda. A fuerza de vaivenes me vi tras él. Las sacudidas me hacían chocar continuamente con la fúnebre caja. Él, aturdido, la preservaba con su brazo izquierdo. Sus ojos desmesurados y sanguinolientos se volvieron hacia mí en varias ocasiones, pero sin ninguna reconvención especial. Tal vez no me miraba. Cierta vez choqué intencionalmente la tapa posterior y estuve a punto de sacarlo de su quicio febril.
pero no pude ver la reacción del desconocido porque fingí enfrascarme en la lectura de un anuncio. 15 minutos después, el carro se detuvo. Bajé tras mí, perseguido, y procuré no perderlo de vista en la semioscuridad del arrabal. Tomó por la polvorienta carretera del oeste, abandonada a esa hora. Los inmensos eucaliptos que la bordean dormitaban ya en silencio. Sobre la invencible pradera corría y flotaba un susurro de menudos animalitos. Con un tino del cual me había creído incapaz, hasta entonces marché tras él, durante un cuarto de hora, al cabo del cual se detuvo y se dirigió hacia la cerca de la derecha. Una angosta brecha permitía el acceso hacia una gran llanura silenciosa en la que de tanto en tanto erguíanse considerables montículos de escombros y desechos. Instantáneamente me asaltó un recuerdo. Cierta ocasión ya había estado yo solo en aquel mismo sitio y me había detenido frente al enorme muladar. Fue un día en que como nunca me sentí corroído por mi secreto mal. Anduve alucinado entre las grandes pirámides de Ditrutus, bajo cuya sórdida y horripilante malla bulle constantemente el canto de las más innombrables fermentaciones. Sobre todo quedaron honradamente grabados en mi ánimo dos detalles de un cuadro perturbador. En una de esas nauseabundas pilas de corrupción encontré una vieja carretilla clavada de punta, con los brazos al aire, y a su lado asimismo clavada una pala de albañil, cuyo cabo veíase adornado de cintas como el brazo de una guitarra. Escuché como entonces la espantable respiración de los inmensos cúmulos y comprendí con una extraña zona de mi sensibilidad la ardiente vida que latía en sus entrañas. El hombre se dirigió a los grandes respiraderos abiertos a lo largo de la llanura sobre la cloaca máxima. Se aproximó a uno de ellos, oyó hervir la siniestra corriente y tiró la caja. Solo un instante permaneció suspenso. De regreso pasó a menos de 3 metros del lugar en que me escondía. El viejo tranvía retornaba ahora casi vacío. Cuando minutos después se detuvo en la parada próxima al parque antiguo, el hombre descendió apresuradamente y sin titubear se dirigió al sitio en que hora antes cayera la muchacha. Una penumbra olorosa resina envolvía a la pareja. Reconocí fácilmente el punto exacto. El hombre se aproximó a él y se puso en cuclillas al borde de la mancha oscura, fundiéndose poco a poco con esta y con la sombra rodeante. Creí escuchar un sollozo, luego un murmullo y por fin el ritmo de una respiración ardosa batiendo sobre la huella. Aspiraba como un toro apasionado el olor de la sangre de la hembra. Se irguió súbitamente como si esquivara un golpe. Acesaba. Sin volverse, echó a caminar hacia la calle que se anunciaba con móviles luces a través de los árboles. Siguió la calzada con paso regular
aunque a veces vacilaba. Llegó a la esquina y se detuvo. Me pareció que tomaba una decisión. Atravesó la ancha vía sorteando los carros y se hundió en una bocacalle angosta como la entrada a un zaguán. El alumbrado disminuyó y las bocas de las pequeñas tiendas de los obreros se recortaban con frecuencia sobre los muros coloniales. Las calles se volvían oscuras y resonantes. De ambos lados emanaba un húmedo vaho de miseria y abandono. El hombre penetró en una puerta medio entornada. Yo continué hasta la esquina, pero al paso eché una mirada. Era una taberna ínfima. Cuando al cabo de cierto tiempo comprendí que no saldría, me decidí a entrar. Una vieja tendía el mostrador. Detrás de un pequeño caramanchel de cáñamo se alzaban roncas voces. Le pedí aguardiente y le indiqué que llevara dentro. Allí estaba el hombre, sentado entre dos viejos altos, secos, vestidos de sarga azul, con manchas de cal. Frente a ellos, un mocetón en mangas de camisa, con un ojo reventado. «Caballero», exclamó el tuerto con sorna en cuanto aparecí por detrás de la cortina de cabuya roja. «Señores», dije, «buenas noches». «Venga», me invitó uno de los viejos. La mujer apareció con el aguardiente y le puso en la mesita para todos. Se iluminaron los rostros de los viejos. El de la caja me interrogó con dureza. «¿Usted también es del cementerio?» «No, señor, soy un amigo». «Perdón, estos señores trabajan allá en el cementerio». «Ah, salud, salud», contestó el de la caja. Abrió la boca hacia el tumbado, se trastornó la copa llena, escupió con asco y se golpeó el estómago con el antebrazo. Puso su copa abajo y la cubrió con su enorme mano de primate. «Nosotros enterramos a las órdenes», dijo el tuerto, con esa luz festiva y única de su ojo izquierdo que se movía como una chinche perseguida por una vela. «Gracias, ya les avisaré. Salud». Uno de los de zarza azul se puso de pie. Estaba ya tambaleante. Tomó asiento junto a mí y se puso a referirme a algo que sucedía frecuentemente en su trabajo. Poco después se aproximó el hombre de la caja. También él tenía una historia. En el aserradero en donde trabajaba no había noche en el que las busconas nocturnas no se revolcaran en el aserrín de los galpones sin ser vista por los guardianes. Una noche cogí a una, pero estaba sola. No pecaba, me dijo, que no tenía cama. Dormía sobre el aserrín. Le oprimí la garganta y se asustó mucho. Le metí un pañuelo en la boca y le hice mía. Era virgen. Tuvimos un hijo. El chico murió esta mañana y ella esta tarde. Y yo aquí, bebiendo, a ver qué pasa. Se rió con rabia triste y escupió con fuerza una pelotita dura de saliva contra el caramanchel. «Y no pasa nada»,
Nada. Se me perdió la carreta, gritó uno de los viejos, interviniendo y echándonos los brazos encima por sobre los hombros. Y el serrín cada mañana más sucio y cada día más chico sin apellido, pero con bocas. Volvió a reír y escupió con asco hacia un lado. Pero como ya era el amanecer, el escupitajo cayó sobre el nuevo día. Así termina este primer cuento titulado Ataúd de cartón, de esta colección de cuentos de César Dávila Andrade. Y el otro de los cuentos que voy a leer esta noche se titula El cóndor ciego. César Dávila Andrade es un escritor que nació en Cuenca en 1918 y vivió muy pocos años. El cóndor ciego. Huelo a carne quemada, dijo el viejo, y alzó hacia el aire enrarecido su perfil ganchudo. Sí, carne quemada, repitió moviendo la cabeza tras el sutil efluvio. Son los indios de la hacienda Ingachaca, dijo Huáscar desde su sitio. Los indios están marcando el ganado en las lomas del frente, explicó Chambo. Se hallaban a 2000 metros de distancia. Podían observar con claridad la operación y percibir la chamusquina. Es decir, el viejo no podía ver, pero había sido el primero en olfatear. Sus ojos claros y duros, color de incienso, estaban transparentes, pero no veían ya. Sin embargo, podían percibir a 2000 metros y más la pequeña putrefacción de una rata campesina si el viento soplaba favorable. La hacienda Ingachaca era una mancha verdinegra rodeada de lomazos y grietas. Un río, un hilo imperceptible, bañaba los terrenos de sembradura y se hundía entre las depresiones cubiertas de vaho matinal. Lentas y numerosas humaredas demoraban en las profundidades. El viento de la altura soplaba en la hoguera de los cóndores, pero no conseguía arrancarles de la sombría obstinación de su atalaya. De súbito, en la remotísima llanura del mar, a través de soñolientos bancos de nubes, penetró un rayo de sol delgado y tierno. Viniendo del oriente, había rebotado en una garganta baja de lilliniza. Ya se despiertan los gusanos, dijo Huáscar. Ya se despiertan debajo de los loros. Conversaban sobre un estrecho balcón de granito negro, lleno de lascas y excremento. Atrás, en la oscuridad del muro, entre enormes colmillos de piedra, estaban los nidales casi desnudos. Olían a fiera. Desde las ásperas patas de las rapaces clavadas en el borde erizado, caían largas flecaduras graníticas bordadas de hielo. El ciego arrastró el ala derecha y se volvió. Sarcorampus, elévate y otea a la comarca. Espéramos. El aludido salió de su ensimismamiento y giró acrimonioso. Mientras mis ojos vean, exclamó.
Su talla oscura crujió agitada por el viento sobre el perfil de la roca. Andaba lentamente con la cola un poco estirada hacia un lado. Hubo un tardo rumor de abanicos. Corrió unos segundos con las alas entreabiertas y las extendió violentamente hasta el fondo tenso de la envergadura. Estaba en el aire, recogió las patas y giró frente al grupo, saludando con trágica solemnidad. Al cabo de un momento reapareció alto y distante, con las alas tensas, casi inmóviles, y el cuello curvado hacia abajo. El sol naciente le arrancaba destellos acerados que se pulverizaban en la tempestad de las vibraciones y volvían a integrarse. El sol subía paulatinamente. Inesperados resplandores, biseles fulgidos, vetas radiantes y ásperas esquirlas brotaban asustadas de la mágica ortografía. La nieve devolvía una mañana inverosímil desde el límite de su reposo duro. Inmovilizados en suntuosa acrimonía, miraban las inmensas almenas nevadas, las escarpas vertiginosas, las cuchillas murmurantes de hierba, el altiplano servido en infinitas terrazas de sustancias, las ingles de los pequeños valles colmadas de vapores fecundos. Es asombrosa la acuidad de su mirada, desde inaccesibles oteros o desde el aire, perdidos entre las nubes, clavan sus pupilas casi ígneas en la lagartija friolenta que asoma un instante entre las grietas de las cercas o sobre el conejo fatigado de vejez y correrías que la muerte vapulea en el pajonal. Fríos, pétreos de poderío y mal humor, prefieren los caballos espatarrados a los toros cimarrones que mueren solitarios sobre sus cuartos traseros en lo más desolado de los páramos. Cuando marchan sobre la nieve bajo el sol del mediodía, se detienen a veces y ladeando la cabeza con aquel tig suyo tan noble y humorístico, observan minuciosamente la masa esplendente, distinguen las estrellas radiadas, las cristalizaciones columnarias, los finísimos canales neumáticos y las miradas de naderías que forman la catedral helada. Sarcorampus volvió entre una oleada de Azoe, describió un giro sinuoso ante el balcón y recogió las alas. Imperturbable, sin transparentar su emoción, fue a alinearse al lado de sus compañeros. Hay comida suficiente, informó sin dejar caer aquella especie de frío monóculo de la solemnidad. ¿Algo nuevo?, inquirió el ciego. Sí, para ti un hombre y una mula rodaron anoche en Quebrada Seca, al pie de las solfataras. Cadáveres frescos, descansen y vuelen. Oh, exclamó Huáscar, ¿qué quieres almorzar? Bofes, hígado, abomazo. El corazón del hombre y sus testículos. Necesito volar. ¿Volar tú?
preguntó Chambo con respetuoso interés. Mi último vuelo. Los ojos de color de incienso se iluminaron de salvaje entusiasmo, pero los veló con perspicacia enseguida. Díganle a Amarga que le espero esta tarde. Hundió el cuello rojo y la gorguera entre las alas y se deslizó en la penumbra del nidal. Huáscar, Sarcor y Chambo saltaron sucesivamente al vacío con rumorosa corpulencia, y pronto cada cual fue la boca de un gran deseo, bebiendo a raudales el espacio. Con vuelo tenso y potente, ascendieron hasta ponerse sobre todas las cumbres y los cráteres, y dibujaron 3 lentísimos círculos entrelazados. Mira la quebrada seca. Es un indio joven. La mula está gorda, gorda, y la quebrada. A pesar del contradictorio océano del viento, cada uno de los rapaces percibió distintamente la fragancia de los azúcares negros de la muerte, correspondiente a la bestia y al infortunado jinete. Eran viejos bebedores de efluvios mortales, y sin olvidar el pedimento del ciego, hicieron su íntima elección. El cóndor ciego parecía dormitar sobre sus poderosos tarsos, emplumados hasta los talones. Su plumaje negro, acerado, recorrido por largas plumas nevadas y grises, emanaba funesta potencia. Su cresta estaba hinchada aún de sangre rapaz, pero sus ojos velados por la membrana nictinante aparecían contradictorios. No dormía, veía el sol de un abril lejano, casi vapor de sol y de recuerdo, en ese nivel de los grandes rayos al que no llega el humo de los montes. Él y Amarga revolaban oteando la comarca. El pastaza fulguraba abajo. A veces lo escuchaban como un inmenso plumero de metal sacudido en el viento. Él y Amarga revolaban siempre. De pronto vio él una ternera extraviada, mugiendo lastimosamente al borde del desfiladero. La garganta se le hinchó de extraña pasión y giró alrededor de Amarga, gritando: «Voy a separar tu desayuno». Y como un relámpago negro descendió de un solo rasgo los 1500 metros que le separaban de la víctima. La ternera se encogió al sentir el huracán viviente sobre su cuerpo, pero él, con un aletazo matemático, lanzó a la bestezuela dentro del desfiladero. Amarga bajó enseguida y devoraron juntos. Cómo resplandecían los bellos ojos de su compañera entre el humo picante de las vísceras frescas. Regresaron apenas pasado el mediodía. El ciego dormitaba de verdad. El aleteo lo sacó del sueño. Irguió la enérgica cabeza sobre el plumaje y preguntó: «¿Qué tal estuvo?» «Oh, gorro, top», confesó Chambo, que tenía desocupado el pico color de cuerno. Huáscar y Sarcorampus se aproximaron de lado, majestuosos
y depositaron ante las patas del ciego los sangrientos manjares señalados. Sin contenerse, el ciego empezó a devorar. Terminó el fúnebre almuerzo, restregó el pico sobre las rocas y agradeció. El indio era joven. Descanse y vuele. Descanse y vuele, confirmó Chambo convencido. Y muera conmigo otra vez esa misma tarde, exclamó el ciego con repentino aire de misterio. ¿Qué nos quieres decir? Nada. Si ven a Amarga, que venga al atardecer. Con pausado tranco se dirigió al extremo del balcón. Por ahí mismo descolgábase una rugosa masa de lava petrificada. Del incendio rumoroso de su terrible juventud quedaba su silencio poderoso y mineral, salpicado de musgo rojizo y duro como limalla de cobre. No se había vuelto aún cuando los oyó elevarse. Sintiéndose solo, se recogió para digerir. Y mientras se adormilaba, oía ese silencio lúcido que florece en las cumbres, como la sublimación de todas las batallas. Mediaba la tarde cuando regresaron. El ciego les esperaba en el sitio acostumbrado. Luego que todas las alas estuvieron cerradas, interrogó: ¿Han visto a Amarga? Amarga no ha sido vista, respondió Chambo contrariado. No ha sido vista. El ciego no protestó. Se limitó a limpiarse el pico en la roca. Es tiempo. Subamos a la piedra negra, propuso, y empezó a ascender. Le siguieron en silencio, pero iban pensando. Él lo sabe todo. Él nos enseñó a dispersar un rebaño y a separar a la víctima. Él nos enseñó el golpe del flanco que derriba. Él nos enseñó a elegir las nubes que hacen invisible nuestro plumaje. Se detuvo en una planicie angosta que terminaba a pico sobre el occidente. Parecía un gigantesco trampolín encallado sobre el cielo. Al fondo, bajo el sol oblicuo, fulguraba el mar lejano como una piedra pura derretida. La costa remedaba solamente un reflejo que se persiguiera en su vaivén, desconociéndose a sí misma. El ciego sacudió la dura cabeza y dijo: el hombre descanse y vuele, muera otra vez conmigo. Luego empezó a correr a lo largo de la rampa hacia el sol occiduo. Sus alas se fueron desplegando poco a poco en la carrera. Las largas plumas blancas, las remeras se prolongaron en la línea máxima de la envergadura. Extendió el libre cuello y recogió los tarsos. Así entró en la atmósfera. El grupo de sus compañeros avanzó en silencio hasta el tajo de la rampa. Él nos mostró la ciudad del hombre entre gusanos. Él nos mostró la unión sudorosa de la tierra con el mar. Él nos mostró los árboles duros encerrados en la miel del océano. El ciego ascendía serenamente, adivinando la inmensa candela de la tarde. Ya era una sola mancha horizontal en la limitada transparencia sobre el mar.
La sal húmeda y bullente de la profundidad le llegó al sentido. La aspiró con gusto mortal para el último gesto. Enseguida, sabiéndose ya sobre el abismo, cerró las alas de golpe. Miraban, un cuerpo oscuro y apretado cayó girando como un fruto negro. El mar no sueña si hay un corazón que lo busca y lo pierde en un combate de íntimo rumor. Esta ha sido la lectura del Cóndor Ciego y con eso hemos terminado la transmisión del día de hoy. Recordarles que hemos leído a César Dávila Andrade. Él tiene una colección de cuentos que se titula Cabeza de Gallo y otros cuentos. Es un libro largo, pero es una de la literatura de renombre dentro de nuestro país, y estos cuentos como género literario alcanzan expresiones que se profundizan y también son realidades acompañadas de fantasía, pero que nos hacen vivir en unos escenarios llenos de nostalgia. Hoy hemos visto cómo podríamos volar en nuestros pensamientos hacia las planicies y también ver cómo generan el acompañamiento las aves. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Necesito un fuerte abrazo. También allá en Guasuntos o en Riobamba, a Marcia, un fuerte abrazo. También a Meli Yamuca, a mi tío Leo y Salomé. Muchísimas gracias por siempre estar atenta. Ya fue compañera mía en el INEC. Así que de los largos recorridos del trabajo es bueno todavía sostener esas amistades. Muchísimas gracias y una buena noche.